Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este webinar Conversando con Emprendedores Sociales. Tenemos un panel de emprendedores de lujo. Durante una hora estaremos conectados y al final tendremos un espacio para resolver las dudas que nos dejen ustedes por medio de este chat. Este webinar está presentado por nuestros programas, la maestría en creación de empresas 100% virtual y el micromáster en descubrimiento de oportunidades de negocio, los cuales ya tenemos inscripciones abiertas. Quienes estén interesados en tener más información, los invitamos a contactarse vía chat con nuestra asesora educativa Gina Marcela Huertas, quien estará atendiéndonos. Gracias a todos nuevamente por conectarse hoy con nosotros y procedemos a iniciar. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña el fundador y director de Educambio, empresa social que trabaja por la creación de oportunidades educativas de calidad en los sectores más vulnerables de la sociedad mediante un modelo de economía circular y triple impacto. Lucas Bravo Reyes, egresado de Administración de Empresas y Mercado Internacional y Publicidad de la Universidad ICESI y Negocios Internacionales en la Escuela Clermont Ferrand. En la actualidad es socio y gerente comercial de Diana Digital Lab, empresa de la industria gráfica y publicitaria que innova en el sector con sostenibilidad y calidad. Bienvenido, Lucas. Muchas gracias. También les presento a nuestros invitados de Goal to Soul, una plataforma humano-digital que conecta a niñas, niños y adolescentes y jóvenes con sus propósitos y planes de vida a través del fútbol. Nos acompañan sus fundadores, Julián López, administrador de empresas de la Universidad ICESI, con especialización en marketing estratégico del CESA y experiencia de 18 años en áreas de trade marketing y ventas en compañías multinacionales de consumo masivo. Con amplio conocimiento comercial, creación e implementación de estrategias de crecimiento de las marcas para diferentes canales de distribución y amante del fútbol y emprendedor social y fundador de Goal to Soul. Bienvenido. Muchas gracias, Ana Carolina y todos. Un placer estar acá. Bueno, y también nos acompaña Carlos Pavón, administrador de empresas de la Universidad ICESI, con énfasis en gestión organizacional, maestría en Football Business Academy, Ginebra, Suiza, y experiencia en patrocinios deportivos e imagen de jugadores. Apasionado por el fútbol y fiel creyente a través de que a través del fútbol se pueden lograr cambios positivos en la vida de jóvenes y el mundo. Este emprendedor social y socio fundador de Goal to Soul, que cree que vamos a construir país y transformar vidas a través del fútbol. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ana Carolina, y un saludo a todos los invitados que están el día de hoy aquí. Bueno, entonces la idea es que vamos a generar una conversación acerca de ustedes, de sus proyectos e iniciativas, obviamente. Le pido al público que si tiene preguntas, pues nos las vaya dejando en el chat y en el momento que yo vaya viendo, iré intercalando un poco lo que ya hemos venido construyendo. ¿Listo? Entonces, bueno, para dar un poco más de contexto a nuestra audiencia, les agradezco que cada uno nos cuente qué hace su emprendimiento y por qué creen que a través de ellos están generando una transformación que contribuya a mejorar el mundo. Arranca, pasa. Coja el balón, señor Lucas. Bueno, entonces, pues nada, primero que todo, muchas gracias por este espacio. Y yo lo digo sin que suene como a cuña ni nada, pero yo sí estoy eternamente agradecido con la universidad, La verdad, la universidad la forman los profesores y la gente que está dentro del campus, y hay ciertas personas que me marcaron a mí muchísimo y que de hecho sé que lo bueno, que creo que es poquito, que lo que he podido hacer por la gente, porque siempre voy a querer hacer más y siempre como equipo vamos a querer hacer más, se lo debo en gran parte a personas que han marcado mi trayectoria o mi vida académica dentro de la Universidad de ICESI, entre ellas, pues una de ellas, Ana Carolina, otra María Isabel Irurita, que ojalá pues lo escuche, ella lo sabe, pero en estos días tuve la oportunidad de hablar con Ana Carolina y fue bien lindo.
Para no desviarme del tema, bueno, cuando pienso ahorita en Educambio, Educambio es un emprendimiento social, o sea, es una empresa social. Digamos que ya esa etapa de emprendimiento ya creo que se cerró y mentalmente es un buen paso porque al ser una empresa tenemos más responsabilidades, pero también tenemos metas mucho más grandes. Y lo que nosotros hacemos es crear un modelo de triple impacto económico, ambiental y social que nos permite disminuir las brechas de desigualdad que encontramos en este país, que son tan marcadas y tan perpetuas, por decirlo así, que esperemos que se acabe con lo que hacemos, a través de oportunidades y herramientas de calidad. Entonces nosotros empezamos haciendo, voy a hacer aquí un resumencito para que después aquí vamos contando a lo largo de esta charla un poco más. Nosotros empezamos haciendo cuadernos reciclados porque a mí me tocó ver a un par de niños que no tenían dónde escribir. Empecé a pedir cuadernos reciclados y a hacer cuadernos reciclados para, para no ver más niños que no tuvieran dónde escribir. Si alguien de aquí ha estudiado administración, conoce la pirámide de Maslow, que son las necesidades básicas, y creo que esto es la necesidad básica insatisfecha en la educación, es no poder contar mínimo con un cuaderno o un lápiz donde escribir. Es como no tener un balón que patear, mejor dicho. Y empezamos a abordar esta problemática descubriendo, investigando mucho, trabajando con la comunidad. Y en este momento Educambio es una empresa social que tiene diferentes fuentes de financiación muy interesantes que nos permiten generar una organización muy linda con un equipo espectacular y que sigue creciendo para crear estas oportunidades educativas, explorando el mercado tanto comercial como corporativo. Entonces, digamos que eso es un poco lo que hace Educambio. Nuestro propósito, crear esas oportunidades, disminuir esas brechas de desigualdad, y lo hacemos a través de tres programas principales que son kits escolares, bibliotecas y becas. Bien, muchas gracias, Lucas. Me encanta mucho escucharte decir que ya dejaste de ser un emprendedor a ser un empresario. O sea, reconocer ese momento es supremamente importante y eso quiere decir que hemos consolidado todo este proyecto y que hoy ya se puede decir que es una empresa. Y te felicito por eso. Gracias. Bueno, Julián, Carlos, cuéntenos ustedes un Ujú. poco más sobre Goal to Soul. Bueno, Carlos me dio el balón a mí, entonces pues lo voy a coger. Pues nuevamente, muy buenas tardes a todos. Es un gol al alma estar acá, la verdad, como estudiante egresado a la universidad, y me uno al comentario de Lucas. Gratitud y sobre todo una gratitud con una esencia muy bonita con la universidad, porque tuve la posibilidad de ser empleado durante 18 años en compañías de consumo masivo que me encantaba hacer lo que hacía, vender. Pero la mitad de la vida, por allá los 40, antes de los 40, el fútbol me dio un mensaje y pues me llevó a pensar de una manera diferente. Y bueno, ahora vamos a ir en la charla a contar un poco de cómo esto empieza a suceder. Realmente, para no tampoco desviarnos de la pregunta, Goal to Soul es un propósito de vida mío, colectivo, del equipo de Goal to Soul, porque la vida te va ayudando a encontrar personas que se van sumando y que al final empiezan a crear esto, porque no podríamos decir que no es un propósito de vida si lo que hacemos es eso, es conectar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Nosotros ya no estamos, bueno, de pronto Charlie está más joven que yo, eh, con sus propósitos y planes de vida a través del fútbol. Entonces, pues es un ejemplo de nuestros mismos casos, llevándolo a un modelo que lo que busca es amplificar oportunidades. Eh, este viaje o recorrido dentro del consumo masivo y esta pasión y una enfermedad súper linda por el fútbol me llevó a pensar en que no hay nada más masivo que el fútbol en el mundo. Y esto nació en Brasil, yo estuve en 2014
Y cuando pasa todo esto, más otros temas que ahorita les va a contar un poco más adelante Charlie, pues, oiga, aquí hay una parada y una decisión y pues estamos hablando de emprendimientos sociales, entonces pues eso lo que hacemos es amplificar las posibilidades de muchos que sueñan y que pocos llegan al final y que vean el fútbol no solamente como el deporte, sino también como la industria, para verlo más incluyente. Entonces, que sea un lugar de oportunidades para esos que no han tenido una. Así como Lucas, pues nació el tema del cuaderno que no tenían para dónde escribir, o pues yo creo que el fútbol y la pelota tiene un poder transformador enorme que al final lo que hace es que podamos cambiar ciertas realidades eh, y que veamos, pues este es un país súper futbolero, más o menos dicen que 15 millones de colombianos son fanáticos del fútbol, no seguidores, fanáticos son más enfermos o más apasionados del fútbol. Y entonces, pues somos un país futbolero y hay que buscar eso. Ese sería como en resumidas cuentas lo que es Gol to Sol, un propósito de vida colectivo de un equipo que quiere cambiar ciertas realidades a través del fútbol. Bien, muchas gracias. Mira cómo nace, es un propósito primero mío y cómo esto se vuelve algo transformador, ¿no? Muy interesante. Carlos, cuéntanos cómo surgió Gold to Soul, qué los motivó y cómo llegaron ustedes dos a hacerse socios. Ok, pues mira, nosotros pues a lo que nos motivó es que nosotros creemos pues en un fútbol diferente, con más, que sea más transparente y con más oportunidades, donde se humanice y dignifica al futbolista por su talento y por su esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros el futbolista no es el futbolista como tal el que está en la cancha, sino que el futbolista abarca todas esas profesiones que están dentro de la industria. Entonces, nosotros a todos esos niños y niñas que sueñan con ser futbolistas, pues hay que llegar a la realidad de que todos no van a llegar. ¿Y qué pasa con todos esos chicos y chicas que no pueden llegar a ser futbolistas? O sea, que se les pierde el sueño. Nosotros queremos hacerles entender que en el fútbol hay más oportunidades dentro de la industria, pero porque no signifique que no llegó a cumplir el sueño de ser futbolista o porque no tuvo el talento suficiente para llegarlo, pues se le van a cortar las alas de llegar a estar dentro de la industria. Entonces ahí es donde entra un tema súper bonito de World to Soul que se llama los propósitos y planes de vida, donde nosotros a través de una metodología que desarrollamos con uno de nuestros aliados, les ayudamos a encontrar qué es lo que realmente le mueve su alma a los chicos y chicas. Entonces le decimos, pues, porque cada uno tiene un talento innato, no significa que el talento sea solo futbolístico. Cualquiera puede tener un talento diferente al talento futbolísticamente hablando. Por ejemplo, ¿quién quita que dentro de las personas, de los niños y niñas que estén en Goal to Soul, salga el próximo gran narrador de la Selección Colombia o el próximo dirigente de la Selección Colombia? Entonces, es hacerles entender de que el fútbol tiene más oportunidades y pues que no se les, como que no se les quite el sueño o que se les interrumpa el sueño de estar dentro de la industria. Y más transparente, ¿por qué? Pues como muy bien lo dijo Julián, pues en el 2014, en esta década hubo como hubo el escándalo de la FIFA de corrupción. Y bueno, aparte de eso, existe los cazatalentos, que los cazatalentos son aquellos que se aprovechan del talento y van a lugares súper vulnerables en el mundo o en Colombia para aprovecharse del talento y pues le dicen a estos chicos o chicas y las familias que les van a cumplir su sueño de ser futbolista profesional y les piden como, no sé, una cantidad de dinero y estas familias pues, perdón la palabra, pues a veces son muy ignorantes o no tienen como el respaldo suficiente, se dejan llevar como por la pasión de sacar a sus niños adelante y muchas veces pues les roban en la cara y terminan son endeudados la familia y los chicos y chicas pues con el sueño roto de ser futbolistas. Entonces nosotros queremos también ayudar a solucionar este problema. Y bueno, ¿y cómo me conocí con Julián? Bueno, pues aquí un dato curioso. Lucas y yo somos mejores amigos, literalmente desde el jardín hasta la universidad.
jardín, colegio, universidad estuvimos juntos y también lo acompañé en sus primeros pasos con Educambio. Y bueno, yo estaba pues en mi maestría allá en Europa y yo todo, como que yo siempre escribía qué era lo que yo quería hacer cuando volviera a Colombia y cómo quería yo aportarle al fútbol a Colombia cuando yo volviera. Y yo siempre escribía y siempre tuve claro que yo quería, cuando llegara a Colombia, usar el fútbol como una herramienta de transformación social. Estando como tres semanas antes de yo volver a Colombia, Lucas me escribe y me dice, ve, me conocí una persona que tiene un proyecto súper bacano en fútbol, pues para que lo conozcas. Y yo le dije, no, pues dale, una, cuando vuelva, porque acá pues estoy muy ocupado, entonces cuando vuelva pues cuadramos la reunión y vemos. No le pregunté de nada, ni de cómo se llamaba, simplemente no sabía de qué era el proyecto. Hasta que volví también no tenía ni idea. Y ahí a veces, y como que me reafirma a veces que cuando lo que uno escribe, literalmente, o sea, como que se materializa a la realidad. Y llegué justamente a un proyecto que combinaba las dos cosas, a un emprendimiento que combinaba las dos cosas, que es el fútbol y lo social. Y desde que Julián pues me presentó el proyecto de Goal to Soul, pues yo de una hice como clic y yo dije, no, yo quiero hacer parte de este emprendimiento. Y me dijo que si quería pues ser parte, ser socio con él. Y bueno, aquí estamos desde el comienzo y acompañándolo en todo lo que se viene. Y Ceciano, ayuda y Ceciano, y bueno, gracias Lucas por ese pase gol. Admiración total para Educambio, y bueno, recuerdo muy bien en ese momento que habla Charlie en el Colegio La Fontaine de la estimadísima, admirada teacher Lily, y ahí hablamos y me dijiste, entonces, bueno, eh, muy bien, muy bien. Gracias por esa historia. Me emociona mucho porque pues así pasan las cosas. Yo creo que hay que hablar de la causalidad y no de la casualidad. Y eso fue un mensaje que yo creo que a los emprendedores nos dan como unas señales de vida. Y ahí está. Perdón que quite el balón y te lo devuelvo otra vez, Ana Carolina. Bueno, yo aquí entonces recibo. No sabía que estaba jugando fútbol en este momento, pero bueno, acepto, acepto. Muy bien, pues les cuento aquí, detrás de cámaras estábamos conversando y yo no sabía de esta historia. Me sorprendió muchísimo saber que se habían conocido Julián y Carlos a través de Lucas y luego mencionaron a Lili y Lili también es egresada de una de las maestrías y yo dije, wow, o sea, súper conectado y de verdad conectado para transformar, me parece genial. Y eso también nos dice cómo yo creo que en el emprendimiento social vamos generando esos vínculos que son tan relevantes, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece muy chévere esa historia y esas coincidencias que de alguna manera venimos a ver en este momento. Bueno, quiero pasar ahora, Lucas, tu historia aparte de la universidad, ¿sí? En el pregrado, yo quisiera saber que, pues, nos dijiste algo que te movilizó, em, pero ¿cómo se logra esa sinergia entre una empresa con propósito y que sea autosostenible económicamente? O sea, ¿cómo fueron esos pasos? ¿Qué pasó allí? ¿Qué crees que es relevante que otros emprendedores sociales conozcan que están empezando el camino? Listo, pues sí, tú lo has dicho, es como un detonante o es como ese elemento que hacía falta para terminar de creerse el cuento, ¿cierto? Entonces, yo voy a empezar mi historia, voy a ser muy breve, pero digamos que es algo que viene desde muy niño, porque desde muy niño nosotros también tenemos que intentar, o sea, nosotros hoy en este momento vivimos en un día a día y en un mundo supremamente congestionado y a veces en carreras que ni siquiera sabemos contra quién estamos compitiendo, pero estamos compitiendo, punto. ¿Ya? Tenemos que a veces parar y decir, bueno, ¿qué era eso que yo pensaba que hacía o en qué me fijaba cuando yo era niño? Y hay algo que a mí desde muy pequeño me llamaba la atención y de hecho me incomodaba mucho y era la desigualdad. O sea, tener que ver a un niño fuera del carro pidiendo plata o al reciclador que iba con su hijo en la carreta mientras yo jugaba fútbol en el parque o mientras yo iba con mi familia,
pues ese tipo de cosas como que no me gustaba, pero pues uno es niño, o sea, no entiende muy bien los contextos, el por qué y demás. Pero después cuando estaba en el colegio me di cuenta que me encantaba vender cosas. O sea, me encantaba vender cosas y, mejor dicho, ni les cuento todo lo que he vendido yo, pero un par de cosas. Tenía venta de lociones, vendí tangas, vendí chocolates, vendí, no, mejor dicho, eso hasta alcancé a crear, o sea, no un multinivel, pero sí era un mercadeo en red, en una red bien grande de distribuidores de loción en el sur de Cali, pero, o sea, muchísimas cosas. Y yo decía, bueno, o sea, me gusta vender. Y hay algo muy curioso aquí que de una vez les confieso, y es que uno de mis mentores o de las personas que me ha guiado mucho en todo este camino también ha sido el papá de Carlos Felipe, que en su momento, digamos que hay muchas cosas encontradas, porque cuando yo me iba a graduar del colegio yo quería estudiar negocio de fútbol. O sea, yo me iba a ir del país a estudiar para ser representante de futbolistas. Y entonces en su momento el papá, que también se llama Carlos, me dijo, no, mira, pues, ¿por qué no estudias algo que te dé más bases, que exploráis un poquito más y después miras si te metes por el fútbol, que es lo que realmente te gusta, que fue lo que hizo Carlos Felipe? Yo finalmente no tomé ese camino, pero digamos que yo partiendo de esa base que me gustaba vender, dije, bueno, voy a estudiar en la Universidad de ICESI. El enfoque que tiene la Universidad del Emprendimiento me parece la berraquera, y hay amigos míos de la universidad que se han graduado como en mis años, en mi corte similar, y son unos berracos y tienen empresas o emprendimientos exitosos y han salido adelante. Yo digo, tiene algo que ver eso con nosotros. O sea, es una escuela que te enseña a crear desde, puede que suene trillado, puña, lo que sea, pero desde el aprendizaje activo, pues sí, te toca empezar a resolver y te toca empezar a ver cómo es que vas a hacer las cosas antes de tiempo. Y para no hacerle largo el cuento, yo empecé a estudiar administración, me di cuenta que era bueno para vender, pero que me llamaba más la atención todo el tema de crear un emprendimiento. Y en ese tema del emprendimiento me llamó también mucho la atención el mercadeo, o sea, la magia del mercadeo para que yo pudiera vender mis productos, y que no siempre el mercadeo es malo, porque el mercadeo, pues estamos de acuerdo que sin capitalismo no hay mercadeo, pero el mercadeo tiene mucha magia para lograr que esos productos, o no solo esos productos, sino esos mensajes o servicios puedan llegar a una audiencia determinada. Entonces empecé a estudiar también mercadeo. Cuando, después de mi intercambio que estudié negocios por fuera, yo veo una clase que se llama Social Innovation, innovación social, con María Isabel. Me doy cuenta que había una vaina que además de ser negocio, podía ser social, y que funcionaba igual que una empresa, pero que al final no repartía utilidades, sino que la utilidad, la intención era que terminara en la gente. Y yo dije, ¿qué es esta berraquera? Porque en Colombia no había escuchado de eso, y empecé a ver puros ejemplos: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, África, por allá uno. ¿Y acá en Colombia qué? O es que aquí no lo hacen, o es que no he leído lo suficiente, pero creo que también hay un tema, y es que no se le ha dado la suficiente importancia en Colombia a lo que son los emprendimientos sociales. Y aquí hay una realidad que les voy a decir de una vez: la empresa o emprendimiento que en los próximos 5 años no sea social, ambiental y digital, por dicho, vayan pensando cómo se montan en esta ola, porque no es solamente un tema de moda, sino de conciencia y de sostenibilidad. Y cuando hablo de sostenibilidad, no es solamente el ambiental, sino es sostenibilidad integral, que es que lo que nosotros como empresarios tenemos que hacer es responder ante estos dolores y las necesidades que el mundo tiene, y nosotros el mejor poder que tenemos es poner todo nuestro conocimiento al servicio de la gente, creando valor en su cadena para poder impactar positivamente esto. Entonces, si nosotros entendemos esta ecuación un poquito,
que nosotros con el conocimiento, como privilegiados que somos, porque partiendo de aquí, si estamos en esta sala en este momento es porque somos más privilegiados que el 90% de los colombianos y eso lo estoy seguro de que es así. ¿Qué vamos a hacer con esto para devolverle al mundo, a la sociedad que somos nosotros mismos, lo que la vida nos ha dado? Y puede que aquí no todo el mundo piense igual, pero es que esto también, desde el marketing social, es un elemento muy importante. Entonces, sea tu empresa, tu emprendimiento con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, siempre hay que tener a la gente en cuenta. Y entre más personas tengamos en cuenta y más podamos beneficiar, más se va a armar esto, el engranaje. Entonces, para terminar mi respuesta, ¿cómo es que de ese contexto de la universidad, pasando a que vendía lociones tanga y todo esto en un momento, a ver la clase, a hacer educambio, hay que prestar atención a nuestro entorno? O sea, escuchar, así como cuando uno da reversa y hoy en día en la camerita te aparece, presta atención a tu entorno. Nosotros a veces vamos a la loca sin prestar atención absolutamente a nada más que a nosotros mismos. Entonces, la gente muchas veces es la respuesta. Cuando yo descubrí este dolor, que era un dolor que no era mío, sino que a través de la empatía lo identifiqué, que es un dolor que hay niños en Colombia que no tienen dónde escribir, me pongo a investigar y me doy cuenta que hay 1.5 millones de niños en edad escolar que no van al colegio. Yo digo, bueno, a ver, esto es de más cuidado. Empiezo a hacer cuadernos reciclados y me doy cuenta, uy, pues pucha, yo necesito plata para hacer esto. Para hacer impacto se necesitan recursos, para ser sostenible se necesitan recursos y para escalar también. Entonces hay que hacer algo que integre el impacto económico, ambiental y social. Después les contaré un poquito más en qué andamos ahora, pero en el momento nosotros tenemos, mejor dicho, este último año tenemos línea comercial de cuadernos, línea corporativa, estamos recibiendo donaciones, que era algo que no me gustaba antes, pero ahorita logré entenderlo de una forma diferente y estamos haciendo el primer proyecto de recursos públicos muy bien ejecutado, con muy alto impacto y con toda la seriedad del caso. Y aquí, de una vez les cuento algo, eso es tan difícil que yo no entiendo cómo es que se roban 70.000 millones de pesos de esa forma tan descarada en las altas esferas. Porque para uno como emprendedor social, mejor dicho, el acta de nacimiento les faltó que me pidieran. Pero lo importante es lo que nosotros podamos aprender para seguir escalando y multiplicando este impacto. Entonces, es entendiendo que no es una sola cosa y que las fundaciones no viven del aire, sino que así seamos una fundación, una empresa social, tenemos que tener un modelo de negocio lo suficientemente bien pensado como para pensar en la sostenibilidad económica, ambiental y social de nuestro proyecto. Bien, Lucas, gracias. Yo creo que has tocado muchos puntos importantes, el tema de entender el entorno, el identificar el problema, plantear una solución y ir a ese dolor fundamental y cómo integrar, digamos, la gestión y todo ese bagaje que tú traías ahí con esa motivación personal y generar ese triple impacto, ¿no? Yo ahora estoy tratando de usar mucho una palabra y creo que es necesario seguir formando desde mi ángulo, que es lo que hago, pero es formando para un emprendimiento más humano, ¿sí? Y que de alguna manera lo describes tú en ese triple impacto. Bien, bueno, quiero que Julián nos cuente un poco sobre la forma en que ustedes han estado validando su modelo de negocio, ¿sí? Si han hecho algún prototipo y qué creen ustedes que ha sido como relevante tener en cuenta de ese paso de tener una idea a la acción. Pues mira, Ana Carolina, el mensaje, nosotros pues tuvimos y hemos estado ahora vemos eso en la parte de las dificultades, porque pues hay dificultades, pero también hay muchos goles que hemos cantado. Eh, yo te diría que sí, estamos prototipando y la validación fue previa.
Eso sería el segundo semestre del 2019, cuando yo me desvinculo del mundo corporativo y entonces acojo una maleta. A mí me gusta hablar de la palabra, el verbo maletear, y es vender. Así como Lucas vendió todos sus productos previos a Educambio, pues sí, nosotros también tuvimos una experiencia en vender y hay que ponerse en ese modo retrovisor o en ese modo de entorno a hablar mucho y a saber preguntar. Entonces cogimos una maleta y nos fuimos a más de 2 equipos profesionales de Colombia a hablar desde las áreas de presidencia, desde marketing, desde los niveles de scouting. Nos tomamos cafés con, bueno, un paréntesis y una anécdota muy bonita. Yo vivo aquí cerca y por acá vive Sergio Galván Rey, el máximo artillero del fútbol colombiano, un goleador. Y entonces vi que estaba entrando un formato y paré el carro y lo esperé afuera, sin conocerlo. Y me le presenté y le dije, mire, yo soy un vecino suyo, emprendedor, mi nombre es Julián López, tomémonos un café, por favor, porque tenemos una idea y queremos de alguna manera, pues, validar. Entonces, así fue, nos sentamos con Sergio Galván Rey en un café cercano acá en Bogotá y les presentamos el proyecto y así como él nos sentamos con Adolfo Pérez, que era el narrador, pues como William Vinascoche, que en los 90 ya no está tan activo, y empezamos a hablar y a validar si esa hipótesis de un problema que nosotros estábamos imaginándonos desde la idea podría ser una realidad, pues empezamos a encontrar que sí, y empezamos a motivarnos aún más y a ir perfeccionando ciertas cosas para complementar un modelo que sentimos que está bien planteado, ¿sí? Nos lo han, pero eso no es así, porque es que el mercado es el que te determina si esa idea y ese prototipo, pues finalmente va a ser, yo puedo estar diciendo y Charlie puede estar diciendo que, y el equipo de Gol to Sol puede estar diciendo que llegó la pandemia y nosotros ahorita estamos como calentando, ya no sale humo de la calentada que estamos pegándonos, pero al final llegó la pandemia y ahora Charlie les hablará de eso. Pero yo creo que es eso, es básicamente, tenemos el prototipo, estamos listos con un MVP, ¿sí? Desde la parte digital, pero nosotros no nos quedamos en la parte digital, porque ahorita hablaba Ana Carolina al cierre de la intervención de Lucas y hablaba un poco de la conclusión de lo humano. Entonces, hay que humanizar más el fútbol y ese creo que es el gran reto que tenemos nosotros y lo que encontramos. El fútbol tiene el lado más bonito y lo amamos con todo el corazón, pero también tiene la parte oscura, negativa y las oportunidades, y no solamente la corrupción del FIFA Gate, como lo mencionó Charlie, donde nació, sino también muchas problemáticas que no se han tocado y no son visibles. Y es un sistema que es así, y entonces no nos podemos conformar. Si nosotros amamos al fútbol, no solamente celebrar los goles de la Mecha o del Cali y los de la Selección Colombia, hay que celebrar los goles de tratar de aportar un fútbol diferente y mejor, porque el fútbol, no hay nada más masivo que el fútbol y lo repito muchas veces. Entonces, al final, pues es eso, es prototipar, estamos subiendo nuestros primeros usuarios a la plataforma, la presencialidad que se está reactivando, pues nos va a dar ese chance de validar el mínimo producto viable que tenemos, pero estamos el emprendedor social sobre todo tiene que tener una capacidad superior al emprendedor normal. ¿Por qué? Porque está hablando del entendimiento de las comunidades y por eso somos humanos, no podemos ser solo digitales. Entonces nos recorremos Colombia, estamos hablando con la gente y lo social, ahora al final la conclusión y el mensaje que quiero dar y Gol to Sol quiere dar es que a veces interpretamos mal lo social y tenemos una visión errada de lo social, pero esto se lo dejamos para el final. Bueno, súper. O sea, todavía estamos allí y chévere, están en momentos diferentes,
¿sí? Y bueno, todavía hay camino por recorrer, pero efectivamente yo lo que veo aquí es esa disposición de saber que el mercado nos va a decir y vamos a tener que ir transformándonos conforme eso vaya sucediendo, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, me gustaría que los tres nos planteen qué ha sido lo más difícil y lo más fácil o fluido de ser un emprendedor social, ¿sí? ¿Qué retos han afrontado o de pronto están afrontando en este momento? Arranquemos con Carlos. Listo. Pues mira, Ana Carolina, pues retomando un poco las palabras que Julián acabó de decir, nosotros teníamos unas expectativas súper altas en el año 2020 de poder salir con toda pues a validar nuestra propuesta de valor al mercado, pero desafortunadamente pues llegó la pandemia y ha sido pues un reto que toda la humanidad ha tenido que superar de diferentes maneras y en nuestro caso pues fue en teoría difícil, pero creo que, como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga, porque literalmente pues llevamos en la pretemporada, como nosotros le decimos, para poder ya salir al pitazo inicial. Y pues, y esa pretemporada, en términos futbolísticos, pues nos ha venido bien porque nos ha hecho prepararnos mucho mejor con la propuesta de valor y al mismo tiempo nos ha llevado a cerrar alianzas súper importantes no solo locales, sino internacionales, de países como Brasil, Argentina y España. Entonces nosotros no solamente pensamos local, sino que también pues pensamos globalmente. Eh, ¿Qué ha sido lo más fácil y fluido? Pues siento que durante este tiempo, durante la pandemia, los mensajes positivos que nos hemos llevado y las retroalimentaciones que nos hemos llevado pues, de las personas y a los grupos objetivos que le hemos presentado a nuestro proyecto y saber que hay una validación previa antes de salir al mercado y eso nos motiva más pues a seguir y a seguir pues llevando este proyecto adelante. Y y otra cosa, pues otro reto importante que hemos tenido durante la pandemia que nos llevó pues a esto ha sido la virtualidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos alianzas con diferentes clubes de formación alrededor de Colombia y muchos de estos pues son en zonas vulnerables que no tienen cómo acceder muy bien a internet o a un celular. Y pues como nuestra plataforma es una aplicación donde tú subes 5 videos de tu parte, de tu talento y otros 5 videos de tu parte humana, eh, muchas de las veces ellos no tienen el mejor celular o no tienen la capacidad o el entendimiento de cómo hacer un buen video y cómo juntarlos para luego subirlos a la aplicación. Ese ha sido pues uno de los retos también súper importantes que hemos tenido y hemos tenido que tener mucha paciencia con ellos, también porque entendemos en las condiciones socioeconómicas que ellos viven y bueno, ha sido un proceso muy bonito en los cuales nosotros hemos ido aprendiendo y ellos también han ido aprendiendo pues de nuestra mano. Eh, Otro tema que me parece que resalto y con la educación, que es muy importante, fue cuando fuimos a Villavicencio a conocer uno de los equipos formativos del Guaviare con que tenemos la alianza y conocimos al profe Sastoque, que es un personaje de la Warner Brothers, nosotros le decimos. Y él él literalmente lo que hace, lo hace por amor propio, porque le gusta ayudar a los chicos que están allá, que carecen de oportunidades, pero también nos damos cuenta de que a ellos les faltan también muchos recursos, implementos y metodologías a la hora de entrenar a estos chicos porque aquí un ejemplo, estaban en un torneo que hicieron en Villavicencio, y el equipo del Guaviare, del profe Sastoque, jugaba el partido más importante que necesitaban ganar un punto para pasar al siguiente torneo, bueno, en fin. Y el otro equipo, todos súper organizaditos, 5 minutos antes salieron a calentar, todos organizaditos, haciendo, estiraban, y los del equipo del profe Sastoque ni siquiera se habían puesto los guayos, ni siquiera se habían puesto las canilleras y el árbitro ya estaba aquí para pitar el partido y estos ni siquiera habían calentado. Entonces, por más amor que le pongan a las cosas, también hay que ayudar a formar a estos agentes de corazón, como nosotros les decimos, para poder que estos niños pues
puedan lograr cumplir sus sueños de ser futbolistas pues que puedan salir adelante. Son muchos detalles, Lucas. ¿no? Que hay que ir aprendiendo. Sí. Muy bien, Lucas, cuéntanos. Bueno, pues pensar, digamos, en uno así concreto que sea lo más fácil y lo más difícil, pues no es nada sencillo. Digamos que les voy a decir mi experiencia desde el emprendedor, o sea, desde mi experiencia como emprendedor, que fue lo más difícil, y creo que lo más difícil ha sido el proceso de creer, o sea, de creer, y eso que yo creo que yo me la he creído, pero de creer que es viable, de creer que es posible y de creer que todos esos nos que tenemos al principio se van a poder transformar en sís, y cuando esos nos de pronto te lo dice tu mamá o tus personas cercanas y te dicen, pues bueno, o sea, estás loco. Y uno dice, pues pucha, ¿será que sí estoy loco o será que en verdad es algo que puede funcionar? Y creo que ese tema de creer no solo es difícil para mí, creer en mí, sino creer en los demás. ¿Por qué? Porque en este mismo contexto, o sea, hay muchas personas que pueden decir, vos para qué es esos igual están jodidos, ¿ya? Y uso estas palabras porque son las palabras textuales que me han dicho, o sea, ¿para qué vas allá a hacer la intervención si eso no va a cambiar nunca? Mentira, mentira, porque yo he visto personas, familias cambiar. ¿Y qué hacen las ciudades? Familias, personas, barrios, comunidades. Es cuestión de creer que nosotros tenemos el poder de cambiar realidades con las acciones que implementamos. Entonces, lo más difícil es creer, pero cuando podemos creer, lo más difícil ya es saber una metodología para seguir y hacerla en orden. Pero aquí también yo les voy a decir algo a mis amigos de Goal to Soul y es que tienen un producto brutal. O sea, desde que yo lo escuché la primera vez, yo dije, uff, o sea, esto es duro. Y yo sé que no va a ser nada sencillo ni el año cero, ni el año uno, y probablemente el año siguiente, porque es que un año en pandemia es un año que te cambia todos los planes, por más metodología que vos tengas, pero que sí sé que cuando uno también le apuesta a una empresa o un emprendimiento, uno le apuesta sobre todo a los emprendedores. Entonces, si son emprendedores que creen que va a salir, vean, con disciplina eso sale porque sale. Y lo más fácil, que es un poco contradictorio, pero que va a ser muy lindo, es lo siguiente. Y de hecho acá en la oficina está María Paula, que fue la primera persona que contraté en Educambio, pero Saludos creo a María que Paula. ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Saludos a María Paula, por favor, Lucas. Ay, Sí, sí, te estamos te escuchando. estamos oyendo, te estamos oyendo. Te vemos, te vemos. Se quedó. Se Ya, nos congeló. vale. Que es la posibilidad de... Internet está... Pero te estamos escuchando bien y Bueno, todo. ahí me cogieron otra vez, que creo que el internet está un poco mal. Sí, ahí te Dale que estamos te oyendo. Sí, oímos. te escuchamos. Si Se te quieres traba apagar el el video, man. si quieres apagar el video un momento, puede funcionarte, Lucas, también, si quieres. Entonces, sí. Listo. Entonces, que les estaba contando que lo más fácil es poder, cuando uno ya tiene clara la cosa, conformar un equipo que esté unido al emprendimiento o a la empresa, no solo por la retribución económica que pueden tener, que por los diferentes momentos que se puedan vivir como de crecimiento profesional, sino que hay personas que valoran mucho ese salario emocional que da trabajar en lo social, ¿ya? Entonces, digamos que eso es algo que se vuelve muy lindo y es la posibilidad de co-crear con personas que se unan más que por la retribución económica, por un propósito. Y eso nos da la posibilidad de crear equipos muy bacanos, muy chéveres, que la den toda, porque saben que
más que lo que va a quedar al final de utilidades X, Y, Z, son las sonrisas y el impacto que se puede generar en la comunidad, lo que le llena el alma a uno cada día. Entonces, la posibilidad de trabajar feliz todos los días, porque hay un propósito mayor al económico y que es algo que realmente nos vamos a llevar hasta el día que nos muramos y que nadie nos va a quitar, es lo que vuelve tan lindo el hecho de ser un emprendedor social. Entonces, no hay día fácil, no debería haber día fácil, porque si hay un día fácil significa que hay algo que estamos haciendo mal o que hay algo que estamos dejando de hacer. Pero sí hay días muy felices y estos días felices son la gasolina para nosotros los emprendedores sociales. Ah, Lucas, qué bonito. Me tiembla aquí la voz y todo. Bueno, Julián, cuéntanos tú. Poeta. Bueno, partidos fáciles, partidos difíciles. Sorry, yo hablo mucho de analogías futboleras, pero pues toca. Eh, pues yo creo que voy a arrancar por lo que nos motiva y por esa esencia y energía de lo que al final es no fácil, sino yo le digo que como la parte positiva, ¿sí? O sea, como lo que esa energía te da. Y es saber que lo estás intentando, ¿sí? Eh, yo les digo una cosa y a mí, o sea, yo soy súper emocional y yo digo que mi vida no podría estar más plena en este momento. ¿Por qué? Porque eh, yo no quería que en algún momento, y si me voy a futuro, a los 50 años, yo hubiera, después de coger unas hojas de vida, tener una hoja de vida corporativa bonita, eh, y pues para que uno que otros logros, salir a buscar el trabajo de lo que yo hacía, ¿sí? Y hay una tentación, porque al final, pues para que sepan, Matías y Martina están acá, López López están en Bogotá y hay unas obligaciones y todo. Pero el saber que yo estoy intentándolo y que a los 50 años, sí, obviamente, ojalá no, la pandemia nos permita debutar con toda, como, y gracias por las palabras de Lucas del producto, porque confiamos en él y porque sabemos que nos va, con esta pasión nos va a ir bien. Eso es lo fácil, saber que estamos intentándolo y que no, y que hay un norte y que no hay, yo les digo así personalmente, yo no he pasado una hoja de vida, ¿sí? Y no la voy a pasar porque estamos con la facilidad de interpretar que es un propósito de vida, como les decía, y que al final se conecta con esa esencia, esa pasión de decir, estoy haciendo lo que me gusta hacer, ¿sí? No es que lo que yo hacía antes no me gustara, me encantaba, pero es que ahora me siento pleno. Y entonces así suena medio mágico o medio algo esotérico cuando hablan del purpose y entonces qué bonito ser su propio jefe, pues sí, es bonito, pero no tan bonito por otros lados. Yo creo que es más transformar vidas, saber que uno está ayudando, ¿sí? Saber que estás tratando de cambiar una realidad y que puede que eso vaya poco a poco permeando y cambiando ciertos comportamientos. Eso es lo más fácil, saber que lo estás intentando y que tenés. Ahora lo difícil, pues es, yo creo que la etapa en la que estamos viviendo, yo diría, porque te alarga un poco ese debut, ¿sí? Y de pronto el espacio, pero nosotros tenemos que ser muy responsables en el cuidado de las comunidades y los torneos formativos, por ejemplo, son muy importantes para nosotros, los torneos colegiales, y al final, pues nosotros no podemos salir en una pandemia porque pues finalmente, pues somos irresponsables con nuestras comunidades, entonces hay que ser de alguna manera muy coherente con lo que está sucediendo. Y esa es como nuestra parte más difícil, que vemos que pasa el tiempo y entonces decíamos el 2020 es nuestro año y entonces como que, como les decíamos ahorita, coloquialmente estamos calentando tanto que ya nos vamos a quemar, pero pues no podemos debutar porque no es sano y no es el momento que queremos hacerlo como debe ser. Esa es creo que la parte más difícil, o sea, pero no lo hemos gozado y lo hemos aprovechado. O sea, no hemos anticipado ciertas cosas, hemos cerrado alianzas, entonces puede ser negativo y un emprendedor, cuando decíamos lo malo o lo bueno o lo alegre o lo triste,
pues al final es eso. O sea, nosotros como emprendedores y como emprendedores sociales, pues tenemos que manejar nuestras emociones y al final lo negativo convertirlo en oportunidad. Y eso es lo que hemos hecho. Bien, voy a aprovechar porque por aquí hay unas preguntas del público y quisiera como puntualizar algunas cosas en ese sentido. Víctor nos dice, ¿cuál ha sido su principal obstáculo durante el proceso innovador? ¿Sí? Digamos, encontrar eso que es diferente, qué ha pasado allí, cómo ha sido ese proceso y cuál ha sido ese gran obstáculo. Aquí te pasa el Eh, balón. Dale, Lucas. Esa pregunta está bien, bien interesante. Eh, a ver, yo creo que es un poquito retarse a ser diferente, o sea, ver de pronto sí conocer el mercado, pero no depender de un mercado para poder crear algo, sino leer, leer bastante y sobre todo ver muchos ejemplos de afuera, ¿ya? Les recomiendo y anótenlo de una vez, es un libro que para mí es súper recomendado que se llama Un mundo de tres ceros, de Muhammad Yunus, que la vida me dio la fortuna de conocerlo, un premio Nobel, gracias a cosas maravillosas de la vida que me han pasado, pero lean, lean y vean qué está, o sea, si estamos en una industria, qué están haciendo personas de otros lugares, de otros países con esto, y nunca paren de innovar, o sea, el día que creemos que algo está bien, está mal, y hay que seguir metiéndole, y nosotros empezamos haciendo el primer cuaderno que yo hice, el primer cuaderno para vender, yo lloré de la felicidad, hoy me devuelvo 3 años atrás y digo, este cuaderno era una porquería, pero porque también soy consciente de todos los retos que tengo para mejorar y escuchen, escuchen a la audiencia, pregúntenle, no a sus amigos, no a su familia, porque su familia y sus amigos les van a decir lo que quieren. Salgan a la calle, dense la pena, pierden la pena y pregunten a la gente, ¿qué te parece esto? Si es tu mercado objetivo, mujeres en 70% de los 15 a los 18 años, váyanse a ferias, váyanse a centros comerciales, pregunten, no pasen penas y vean, sean muy conscientes a su entorno, que el entorno también les va diciendo cómo innovar. Juliano, Carlos, que quieran decirnos en su caso qué ha pasado. Pues yo creo que uno tiene que ser terco positivamente. Mucha gente se te va a acercar y te dice, eso nadie te va a pagar por eso, ¿sí? A mí te los prometo y se los digo que eso es lo que más me emociona, que me digan no. Pues porque un vendedor cuando le dicen no es que empieza uno como a sacar los poderes del vendedor. Entonces, cuando a mí me dicen no, yo soy amigo de los if o de los, en inglés, pues, perdón, o de los sí condicionales, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza todo el tema de negociación y me lo dicen a mí, a usted ningún equipo le va a pagar eso. Y yo, perfecto, está bien. Entonces eso empieza uno a hacer terco positivamente. Los momentos de la vida y de las situaciones te dan la confianza y esa conversación con la gente te dan la confianza de decir, pero es que, oiga, usted me está diciendo una cosa, pero es lo que pasa es esto. Entonces empezás a tener argumentos para ese manejo de objeciones y de ir en ese bonito proceso de la negociación, del convencimiento. Entonces yo diría que en la parte digital es eh, creer y darse la posibilidad de ser, pues, muy, no desfallecer en el tema. O sea, quiero que no es ser volverse terco porque sí, sino es intentar, así te digan, no le van a pagar por eso, no lo van a hacer, porque es que creo que aquí a todos nos gusta la salsa y creo que cuando a Rubén Blades fue a presentar Pedro Navajas le dijeron lo mismo, ¿sí? Oiga, eso está muy largo, ¿sí? Y eso nadie se lo va a comprar ninguna disquera. Entonces, y así como esa historia hay muchas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es ser creyente, terco positivamente y tratar de ganarse energía
en decir, esto es una realidad, esto es una necesidad y la voy a lanzar así me digan que no. ¿Listo? Ese es como mi mensaje más, mi consejo, y puede que nos equivoquemos más adelante. Pero acuérdense que lo que dije ahorita al final en la otra pregunta es, lo fácil es saber que lo estás intentando. Yo ahí quiero agregar algo súper cortitico y es que con cada no que te digan estás más cerca de un sí, ¿cierto? Y la otra cosa es que pensemos en que, a ver, si ustedes van al Dollar City o cualquier vaina, o sea, venden unas pendejaditas que uno dice, eso cómo pero lo venden y hay gente que lo compra. O sea, mercado hay, es que hay que encontrar por dónde es la vuelta. Pero ahí está. Y otro tema ahí importante que hablo mucho con Julián a veces, porque yo me la paso investigando y sabiendo cuáles son como las últimas actualidades en el fútbol. Y es bonito también encontrar, saber que hay como las mismas plataformas pues plataformas muy parecidas a lo que nosotros queremos hacer y saber que vamos como por el camino correcto, pero que nuestra plataforma es más innovadora que las que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido social que estas otras no tienen. Entonces, y donde humanizamos y dignificamos al talento, que es lo que nosotros queremos hacer en el fútbol, que sea más humano y no tanto de, ¿cómo se dice?, de plata o de objeto, pues. Y es algo que yo le digo a Julián, como, mira, me encontré esta aplicación no sé, de la China o de Sudáfrica, y hacen esto, hacen algo muy parecido, pero es algo muy más monetario y nosotros nos enfocamos más en la parte social y en lo humano, que es como, es donde se va a dirigir en los próximos 5 años todo el mundo, pues. Bien, yo quiero como concluir algo allí de lo que han dicho y es, digamos que esa innovación está asociada a ser un eterno aprendiz, ¿sí? O sea, como todo el tiempo estamos aprendiendo y atentos a todo eso que va ocurriendo para poder transformar. Bueno, ya nos quedan 3 minutos, entonces, pues me quedaron ahí unas preguntas, pero quisiera que muy rápidamente eh, ustedes nos dijeran qué le quieren decir a esos emprendedores sociales, ¿sí? Que están surgiendo, qué es ese mensaje que ustedes quisieran darles en este momento. Quiero arrancar con Carlos Felipe y que luego vaya Lucas y por último Julián y de último ya yo hago la despedida. Listo. Bueno, primero que todo, felicitarlos porque no todos pueden llegar a ser emprendedores sociales, solo muy pocos. Y necesitamos más emprendedores sociales hoy en día por la actualidad en que estamos viviendo. Y estamos en un momento mundial donde la conciencia humana está cambiando y la economía se va a volver una economía social. Entonces, estamos por el camino correcto, ustedes están por el camino correcto también, no desfallezcan y nada, o sea, ténganlos por seguro que entre más emprendedores sociales tengamos, vamos a tener un mejor país, van a haber más oportunidades para todo el mundo y, y ya, no sé, iba a decir algo y se me fue la palabra. Otro tema ahí, pero bueno. Dale, Lucas. Bueno, yo voy a ser intentar ser súper concreto para no volarme el tiempo, pero sí quería como un par de preguntitas que vi ahí. O sea, lo primero para Mauricio es que nosotros vivimos en contextos muy complicados. Ahí estaba leyendo un poquito como del emprendimiento que él tiene, pero a ver, nada va a ser fácil cuando emprendemos, pero sí tenemos que seguir explorando esos caminos y siendo muy inquietos para ver qué más podemos hacer. Y hay algo muy lindo que estaba diciendo Víctor, que ¿qué consideran ustedes que las personas o clientes se enamoraron de su producto? Y yo sí tengo un caso muy lindo para contarles y es que la recompra de nuestros cuadernos es muy alta y las personas, yo me empecé a dar cuenta que esta semana recibí un mensaje y me dice una niña, llevo 8 semestres de la universidad comprándote los cuadernos. Y yo digo, yo ni siquiera sabía que llevaba 8 semestres de tu universidad con esto, pero
después la veo y comentando en las redes sociales, increíble, amo lo que hacen y amo ser parte de esto, es porque el emprendimiento social te da la posibilidad de que todos sintamos que adquiriéndote algo podemos hacer parte de ese bien común. Entonces, es ese bien común que queremos hacer entre todos que nosotros podemos materializar como emprendedores sociales, teniendo en cuenta nuestro entorno, lo que podemos construir. Y para cerrar, pues nada, en verdad, dejo la línea súper abierta para todas las personas que quieran escribirnos a través del Instagram educambio.co. Ahí de pronto les dan mi número y podemos hablar de esas dudas puntuales o cosas adicionales que tengan, porque para mí sí es muy interesante poder hablarles a ustedes como audiencia y saber que de aquí van a salir más emprendedores sociales, que es lo que, como Carlos dijo, el país necesita. Liam. Bueno, igual, pues no sé, Ana Carolina, si me regañas, pero nosotros podríamos tener unos minuticos adicionales si el que quisiera estar, bien, pero soy muy respetuoso a la agenda, extra tiempo, entonces pues más 4, más 5, más 10, entonces lo que quieran. Bueno, miren, mensajes concretos, yo quiero darles 3 mensajes y realmente no diría que consejos porque pues sería muy, ¿cómo diría? Como presumido darles consejos, porque nosotros estamos en esto, sino algo, hallazgos, insights que hemos encontrado. Y es que yo les decía que a veces confundimos el emprendimiento social. Y social habla de toda la sociedad. Entonces, normalmente nosotros nos vamos a la base de la pirámide. No, yo no soy piramidal, nosotros Gold to Soul no hablamos de estratos socioeconómicos, para que sepan, nosotros hablamos de zonas geográficas porque somos incluyentes. Entonces, cuando alguien habla de emprendimiento social, pues, y ahora sí hablando de la pirámide, pues es desde la punta y la base también y la mitad. O sea, entonces tenemos que buscar la manera de ver las necesidades de la sociedad como un todo y no, y hay unas oportunidades, hay poderes adquisitivos, hay diferentes compradores, hay diferentes dolores, como lo decían ahorita, pero no solamente entender que lo social es base solamente hacia los más necesitados o hacia al final los que no tienen como tantos recursos económicos o donde hay diferentes tipos de adversidades. No, o sea, mi invitación es que vean a la sociedad como un todo. Goal to Soul es un proyecto de puertas abiertas, ¿sí? Entonces está desde el gomelo bogotano o el gomelo caleño, ¿sí? Pero también está el niño, la niña de Chocó, de Tumaco. Entonces, ese es como un primer mensaje, ¿sí? El tema de inclusión y de que ver lo social es desde todos los puntos de vista, porque si no, entonces generamos desigualdad. ¿Esto? Desde otro punto de vista, ¿no? Lo segundo es que hablaba Lucas de cuando hemos presentado presentado el proyecto, oh, qué bonito la fundación. Entonces, nosotros nos toca decir, no, es que nosotros no somos fundación, nosotros somos un emprendimiento social y de hecho, pues estamos inscritos en la Cámara de Comercio como una SAS. Entonces, pues lo social al final no necesariamente la gente lo tiene que entender como que es algo de donación, sin lucro, y ahí es donde al final, pues uno tiene que posicionarse. Hoy está el sistema B, ¿sí? Que es un movimiento, o los B Corps, que es un movimiento que trabaja con los ODS o los SDGs, pues, que al final pues son los dolores de la humanidad. Entonces, al final, uno puede tener una empresa con sentido social, ¿sí? Empresa que genera lucro, fundación también, por supuesto, tenemos amigos de fundación. Entonces, es como trabajar un poco y creerse, y cuando les digan que es fundación, ustedes pues contesten con propiedad. No, somos un emprendimiento social. Y emprendimiento también es fundación, por supuesto, pero es una empresa chiquita, pues llamémoslo así, o naciente, con un sentido social, no solamente que los encasille en la fundación, porque entonces, pues, hay unos diferentes modelos ahí que aplican. Y por último, el tema es creérsela. Nosotros en pandemia, como decía, pensamiento local, pensamiento global. ¿Cuál pensamiento local? Y eso es lo que nos falta mucho en Colombia, creérnosla.
En pandemia nosotros participamos de una convocatoria global de más de 150 startups en el mundo, más de 30 nacionalidades, y estos humildes colombianos con un modelo que ni siquiera hemos lanzado todavía, pues fue ganando y avanzando, 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 y llegamos a la final y fuimos a presentarla a Madrid, España, después de, entonces es creérsela, o sea, es saber que el colombiano es berraco, el colombiano tiene toda la pasión y lo que a veces nos falta es como, por favor no vuelvan a decir nunca, nos faltan 5 centavos para el peso, erradíquenlo, por favor, del léxico colombiano. Nunca, nunca, pero nunca en un estadio digan sí se puede, porque eso tampoco funciona. A nosotros los colombianos nos toca es creérnosla y ahí vamos a hacer la diferencia. Esos serían los 3 mensajes que quería darles. A mí me Dale. faltan Lucas, dos súper importantes que sí, extra tiempo, pero en verdad es como, te voy a si sacar a el mí, pito. si yo me devolviera el tiempo y pudiera hacerlo otra vez, ¿qué podría hacer diferente? Y se los digo, es diferente a lo que han hecho Julián, Carlos, lo que sea, pero vean, en verdad, si no tienen un producto mínimo viable o ya están vendiendo y ya bien vendiendo bastante, tener una organización, una empresa, un emprendimiento, no significa que tengamos que salir a registrarnos el día de mañana, ni a la Cámara de Comercio, ni a la DIAN, ni nada, porque eso de una vez te obliga a llevar contabilidad, y si tenés que llevar contabilidad y no sos contador con tarjeta, pues significa que ya vas a empezar a tener gastos y esto va a dificultar muchísimo tu momento cero, que es tu momento de garaje, y nosotros arrancamos en un garaje porque los garajes tienen la posibilidad de hacerte crecer. Tus costos fijos deben ser los más bajitos posibles y tu remuneración, si quieres tener una buena calidad de vida, que tu salario sea variable. Primero la empresa, primero el emprendimiento. Si el emprendimiento está generando recursos, si factura, bueno, armo mi modelo, saco márgenes, sé que me da para el 10% de las ventas que sea mi salario, bueno, entonces ese va a ser mi salario, pero sé que el 90% le queda a la organización para seguir creciendo. Y así poco a poco ir entendiendo muy bien los números, el contexto y la calidad. O sea, yo les voy a decir algo, y esto, si no venden 200 millones de pesos al año, mínimo no se registren todavía. O si la naturaleza de su negocio, porque es de hacer alianzas y de hacer cosas pues que tengan que ver con el Estado y todo eso, que en las fundaciones a veces es un poco distinto, pero no se registren por registrarse, que tener una empresa no es estar registrado en la Cámara de Comercio ni en la DIAN. ¿Listo? Entonces, si van a embarrarla, embárrenla como persona natural, que es mucho más sencillo. Y después, cuando ya están listos para dar el paso hacia adelante, cuando llegan, pues pucha, me registro porque es que ya me toca, no me queda de otra. Bueno, ahí sí vamos a ver de qué estamos hechos, y se van a dar cuenta que tienen un socio nuevo automáticamente, que es la DIAN, Llama al que Estado. nosotros como fundaciones o como emprendimientos sociales estamos súper, hiper, mega vigilados, entonces tenemos que ser súper cuidadosos con esto, porque lastimosamente hay gente que también ha usado para otros fines, pero al final, si nosotros queremos es beneficiar a la gente, primero tenemos que pensar también en nosotros mismos, porque si nosotros no estamos bien, no vamos a tener lo mejor de nosotros para entregarle a la gente. Y así como dice Julián, pues creemos lo mejor que podamos y metámosles ese soul, esa alma, que con alma todo se puede. Bueno, muchísimas gracias por todos esos mensajes, digamos, desde ustedes como personas, muy de lo íntimo, y también desde lo que han hecho en la gestión, porque yo creo que es una combinación de esas dos cosas. Hay que alinearlas bien, ¿sí? Así que les agradezco muchísimo, muchísimo este espacio. Espero tenerlos en otros momentos. Yo sé todavía que hay mucho por conversar, y bueno, una despedida, y les recuerdo que este webinar fue presentado por nuestra nueva maestría en creación de empresas 100% virtual y el micromáster en descubrimiento de oportunidades de negocio. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo Luego, de gol gracias, con que esté mucho muy bien. soul.
Lucas, cracks. Bueno, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Vale, un Cuídense, abrazo. Chao. cuídense mucho. Nos escriben al Instagram para cualquier cosa también que necesitemos y nos ponemos en contacto. Chao, chao.